Siguen haciendo numeración hasta el 10, del 1 al 10, del 1 al 10, hasta el 15, hasta el 20, no pasan de ahí. Los chiquilines tienen 10 años. Este trabajo que se parece que la educación especial termina siendo educación en inicial. Como que no, el maestro de educación especial termina siendo un experto en educación inicial. Vayan a la educación inicial. No estamos, y que se enoja el que quiera, porque estoy tratando de que ese chico sea un niño alfabeto y que no sea uno más recontramedicado para poder tapar un montón de síntomas con su fármaco y que cada vez enlentecen más los pensamientos. Que un montón de chicos que he visto y que he trabajado con jóvenes y adultos durante mucho tiempo, que el psicofármaco lo único que hace es generar discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué hemos podido hacer con Que Aprende? Mostrar que personas que no hablan, que tienen comportamientos muy comprometidos, muy severos, pueden aprender igual a sumar, a multiplicar, a entender cifras de millones, a entender fracciones, a poder entender, hacer los procesos de lectura y escritura. Son los más difíciles. No es solamente educación, es alimentación, es tratamiento de problemas médicos, es investigar síndrome de Pines. Que no se cierren los docentes en que solamente se tiene que enseñar como está en el libro que la escuela eligió para educar a ese grado. Divino el libro, pero ese libro no sirve para nada. Hola, hola familia, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio aquí con mi querida Betty, que muchos la conocen y llamaron el episodio de la primera temporada. Entonces hoy vamos a hacer como una medio segunda parte, pero para hablar más específicamente sobre la inclusión educativa. Mi querida Betty, si hay alguien por ahí que no te conoce, me gustaría que te presentaras al día de hoy, porque ya ha pasado como casi 2 años desde el primer episodio. Entonces, para quien no te conozca, ¿quién es Betiana Pérez? Qué montón eso, qué montón. Bueno, no sé si voy a poder responderlo, quién soy, todavía lo sigo en búsqueda, pero en sí se puede decir que soy una persona que está extremadamente comprometida con la educación, con la discapacidad, con la neuropsicología, con la inclusión educativa. Hoy en día tenemos, como está el cartel acá, de Te Aprende. Soy la creadora de Te Aprende. Te Aprende nos ha permitido crear programas de inclusión educativa y de nivelación educativa. Y en sí he transitado por muchísimos lugares hasta hoy. Me he dado vuelta a varios países y por suerte he podido aplicar estos programas y ya son muy conocidos por su evidencia, por su calidad educativa, por todo lo que ha traído de felicidades a las familias y a las propuestas dentro de aula y en clínica. Así que ah, esa un poquito soy yo. No sé si pude responder la pregunta. Sí, 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 está perfecto, no te preocupes. Entonces, antes de empezar a hablar sobre Te Aprende, sobre todos los programas que estás haciendo ahora hoy en día con la escuela, vamos a responder sobre qué realmente entonces es la inclusión educativa. Bueno, la inclusión educativa en sí intenta, o sea, es un término espantoso, incluir en educación, siempre está como esta de discusión, quiénes somos para incluir a quién, o sea, de qué estamos hablando cuando la educación es un derecho universal, un derecho supremo. Y bueno, en toda esta lucha, si es inclusión, si es integración, no me queda otra que poder pensar esto en cómo como educadora yo poder llegar a todos los que tengo enfrente. Y ahí la inclusión educativa se hace bien distinto a lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día los centros de educación tienen que brindar la educación para todos y está habiendo serias dificultades. En muchos países, instituciones que cierran las puertas, aunque existen leyes que no puedan prohibirle la educación a una persona con discapacidad. Sin embargo, está ocurriendo de que no hay cupo, no se los acepta.
cuando vas a cualquier institución público o privado, quedan en listas de espera. Cuando se les dice el diagnóstico que tiene, inmediatamente se les cierran las puertas. Esto está ocurriendo. Ahora, cuando sí logran acceder a un centro educativo, ¿qué está pasando? Y nos encontramos con personas, instituciones profesionales que creen que están teniendo una inclusión educativa con esa persona solamente por abrirles las puertas de la institución. Ponerle una persona, un maestro monitor, un maestro sombra, un acompañante pedagógico, un maestro integrador, como se le quiera llamar en los diferentes lugares, acompañante terapéutico, asistente personal, bueno, todos esos nombres que sin duda de que muchas personas necesitan un apoyo individualizado, pero nada de eso está garantizando que esa inclusión educativa sea de calidad o que sea como verdaderamente ese niño necesita. Entonces, se ha logrado, pensemos en los casos donde los chicos pueden estar incluidos en un centro educativo, donde están apoyados por un montón de cargos a su alrededor, y sin embargo, el pasaje el pasaje por la institución o esa inclusión, pseudo inclusión educativa que están brindando, se focaliza en una inclusión educativa de forma, de que puedan estar adentro de un aula, de que puedan estar cerca de otros niños sin diagnóstico, de que aprendan el turno, aprendan las normas institucionales, se comporten, que puedan autorregularse. Sin duda de que esto es esencial. Por supuesto de que cuando tenemos una persona que tiene un déficit en la comunicación social, es más que necesario aprender a convivir y a compartir con otros, con discapacidad o sin discapacidad. Pero cuando vamos, ¿a qué vamos al centro educativo? ¿A socializar solamente? No, vamos a aprender también sobre la currícula de educación. Y ahí viene la parte más difícil, porque a mayor compromiso, a mayor apoyo que necesita ese niño según sus diagnósticos, más excluido es del acceso al aprendizaje de la currícula dura. ¿Por qué? Porque ¿quién le prohíbe al niño eso? Y el escenario educativo le prohíbe eso. Porque no solamente acá estamos hablando de barreras físicas, acá estamos hablando de barreras metodológicas, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de que no existen métodos que permitan el acceso a comprender esa información. No le llega la información. Y no solamente entender el canal por cómo aprende esa otra persona, es entender que según el tema que se tenga que enseñar, cómo lo va a aprender esa persona que tiene eh, pluridiscapacidad severa. Entonces, ¿qué hemos podido hacer con Te Aprende? Hemos podido mostrar que personas que no hablan, que tienen comportamientos muy comprometidos, muy severos, pueden aprender igual a sumar, a multiplicar, a entender cifras de millones, a entender fracciones, a poder entender, hacer los procesos de lectura y escritura, que son los más difíciles. Yo tengo nenes que nadie da nada por esos chicos, ningún centro educativo los ve y es ni en la escuela especial, ni en la escuela común, ni en ningún lado, ni en los centros. O sea, esos chicos, muchos de los que vienen a mí, pasan años por diferentes centros de estimulación y ni la psicopedagoga, ni la fono, ni la psicomotricista, ni la TO, ni la del lenguaje, nadie ha podido. Entonces todos dicen, listo, con este chico no se puede. Este chico tiene un nivel de severidad y de compromiso extremo. Y vienen conmigo y, o sea, yo puedo contar muchos de los casos y hay muchos que están publicados en mi página que los pueden ver. Niños que nadie sabían que sabían leer, que hablaban bilingüe. Bueno, nivelar a un niño que está en cuarto grado de primaria y que todo le seguían, o sea, las maestras integradoras, el supuesto gabinete psicopedagógico, le seguían enseñando del 1 al 10 y muchas
muchas veces las propuestas, como lo ven tan desregulado físicamente o tan comprometido en su comportamiento, creen que lo cognitivo va de la mano y las propuestas son extremadamente limitantes. Y los niños están aburridos de ver eso, de contar del 1 al 10. Se aburren, les tiran los trabajos. Sé que es extremadamente difícil. Yo siempre que trabajo con los centros educativos, no voy a protestarles ni a recriminarles que no pueden. Sí les digo, entiendo de que esto no puede quedar solamente en manos de ustedes. Esto es un problema de sistema. O sea, excede a todo profesional. Eso está más que claro. Pero nosotros desde Te Aprende, los chicos que pasan por nosotros, la verdad es que todos luego comprenden cómo se aprende en clínica y se puede proyectar adentro del centro educativo. Porque el trabajo mío clínico es el desarrollo cognitivo escolar. Yo no estoy enseñándole a comportarse, no le estoy enseñando la integración sensorial, o sea, estimulando la integración sensorial, no, nada de esto. Estoy tratando de que ese chico sea un niño alfabeto y que no sea uno más recontramedicado para poder tapar un montón de síntomas con su fármaco y que cada vez enlentecen más los pensamientos. Que un montón de chicos que he visto y que he trabajado con jóvenes y adultos durante mucho tiempo, que el psicofármaco lo único que hace es generar discapacidad intelectual, ¿tá? Lamentablemente. No comprenden, se les cae la baba, están sumamente lentos, se olvidan de todo, caminan con todo el cuerpo afectado y cuando querés acordar, o sea, no oxigenan correctamente y todo eso es efecto secundario del psicofármaco. Pero como nadie puede, es más fácil medicar. Entonces, claro, frente a la actitud ante el aprendizaje que no se enseña con métodos que el niño entienda, que queda en manos de la creatividad de los docentes. Eso no puede pasar. En una persona que tiene afectación en la parte frontal y prefrontal del cerebro, no podemos enseñar algo de muchas maneras. No, ¿recuerdan cuando nosotros íbamos al colegio? Cuando nos iban a enseñar cosas difíciles, si había cambio de docente y nos enseñaban a dividir de diferente manera, ya se nos hacía muy difícil aprender a dividir. Lo mismo pasaba en el secundario con estructuras abstractas que verdaderamente necesitábamos entenderlas de una manera. Después de que existe una comprensión sobre eso, podemos buscar otras formas. Pero imagínense que estamos frente a una persona que no entiende ni para qué está ahí. Vive en base a sus impulsos, a sus pulsiones de vida. Si quiere hacer caca y no puede hacer caca porque está estreñido, porque hay disbiosis de patógeno, porque justo tiene algo emergente, porque justo comió algo que no come siempre y le cayó mal, ¿tá? Está pensando de que no puede controlar su cuerpo porque tiene en los intestinos la materia acumulada. Entonces, ¿qué va a estar entendiendo que tiene que estar aguantando adentro de un aula, hablando a los gritos los docentes, todos los chiquilines gritando a la vez? A ver, los contextos de aula muchas veces, y la mayoría de las veces, no son propicios para que una persona con diagnóstico aprenda. No, no. Y eso es algo que siempre lo marco. Prefiero enseñar yo en clínica y se reafirma en el aula ese conocimiento. Y le den el lugar al chico con diagnóstico a mostrar al resto de sus compañeros cómo llega con los métodos y sus materiales a eso que hay que llegar, cómo tienen que llegar el resto de sus compañeros con otros métodos pensados para el desarrollo típico. Habilitar eso. Si tenemos clarísimos de que el conocimiento puede llegar por muchas formas. O sea, se puede, matemáticas sobre todo. Entonces, que no se cierren los docentes en que solamente se tiene que enseñar como está en el libro que la escuela eligió para educar a ese grado. Divino el libro, pero ese libro no sirve para nada, para nada. Para lo único que a mí me sirve un libro de grado con un chico con diagnóstico es para yo, Betiana, para ver cuáles son los temas, en qué tiempo lo van a dar y cuál es la introducción que hacen para llegar a esa información. No existe libro que yo he podido ver que esté acorde a cómo tienen que aprender una persona que esté con una afectación en la parte frontal y prefrontal de su cerebro para comprender el lenguaje. ¿Pudieras decir entonces que la situación o el problema principal, más allá de la inclusión o eso que queremos incluir a los niños, es el método que se está utilizando para enseñarle a esos niños? Y cada niño, no sé tú en tu experiencia, aprende de una manera totalmente diferente
aunque estén en el mismo diagnóstico. Sí, no solamente el método, porque es un método para cada cosa que nosotros tenemos que enseñar, sino la Mm, metodología. la metodología. Entender verdaderamente de qué se trata esto, qué metodologías pedagógicas cuáles nos vamos a fundar frente a nuestro quehacer educativo. Yo como docente, ¿desde dónde me paro? ¿Voy a seguir tan concreto de que mi función es, estoy enfrente y hoy página tal, tenemos módulo de 45 minutos, hacemos esto, voy llevando a los niños preguntándole en base a lo que sabe cada niño y lo voy haciendo llegar a encontrar ese conocimiento? Pero esa no es la realidad de los chicos, que ni siquiera pueden prestar atención cuando un docente habla para todos, cuando necesita el uno a uno. Ujú. Cuando necesita aprender, no por lo que está escuchando, sino por lo que está viendo. ¿Y qué es lo que está viendo? Ve un docente que grita para todos, que se interrumpe constantemente a través de las palabras que otros nenes están hablando, y eso es lo que ve. Caos, no entiende la mitad de las cosas que se habla, ¿y cómo va a aprender? ¿Cómo va a acceder a la información de resolver un problema, de un razonamiento lógico-matemático? Entender, hacer una comprensión lectora. ¿Qué es lo que se busca desde lengua para finalizar el ciclo escolar? Que la persona pueda producir textos, los diferentes géneros, que pueda comprenderlo y pueda responder a las preguntas de forma escrita. Entonces, ¿cómo una persona que está afectado su lenguaje, que muchos son no hablantes, puede llegar a ese nivel de comprensión? Bueno, ahí tenemos que cambiar nuestra mirada, porque tenemos que... ¿De qué hablamos de empatía? Solamente ¿la empatía cuál es? Decir, ay no, porque tiene el derecho a la educación, entonces yo lo voy a sentar en este banco y lo voy a tratar como un bebé, le voy a dar todo y todos lo vamos a cuidar como que si fuera un bebito, porque pobrecito, tiene discapacidad. ¿Esa es la empatía de la que estamos hablando? No, señor. La empatía implica verdaderamente hacer el esfuerzo de poder comprender cómo aprende ese otro, qué patrones tenemos que poner delante para que ese otro haga un mapeo visual para poder llegar a la resolución y que exista mensaje. Por eso soy la primera en apoyar todas las apps de comunicación aumentativa. Sí, claro que sí. Ahora me preguntas a mí, Betiana, ¿vos necesitas una app de comunicación aumentativa para enseñarle a tus pacientes todo lo que significa el proceso grafomotor, el proceso de desarrollo visoespacial, el proceso de razonamiento lógico-matemático? Yo te digo, no, para eso yo no lo necesito, porque basta no hablar para yo mostrarle a ese otro lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Esos son los métodos específicos para poder llegar. Ahora, en lengua sí, yo en ese proceso de lectura sí implica un sistema de comunicación aumentativa. Y he enseñado a leer a muchísimos niños que nadie ha podido, porque los encuentro con 12, 13 años sin aprender a leer, que tienen el sistema de comunicación aumentativa, que tienen y siguen sin saber leer. Y no he utilizado el sistema de comunicación aumentativa para poder hacerlo. Pero sí entiendo que el desarrollo del lenguaje, el proceso de comprensión, necesita ser apoyado por imágenes y es un gran derecho que no podemos negarle a ningún niño el derecho de poder expresarse y decir lo que le pasa. Y eso lo habilita un sistema de comunicación aumentativa. Educar a todas las personas en su hogar para que ese niño pueda expresar lo que le pasa y pueda ordenar su pensamiento y sus rutinas. Entiendo de que la familia muchas veces no necesita ni que diga el hijo para saber qué es lo que pasa, pero también entiendo de que hay muchos otros niños que no pueden decir y nadie está entendiendo lo que le está pasando. Entonces, poder educarlos en un sistema de comunicación aumentativa va a habilitar no solamente ordenar un pensamiento, sino que además va a permitir expresar cuando el chico tenga que expresar algo y que se lo valore, que no hay una cosa que está ahí, que no es un pobrecito, es un ser humano que trajimos a este mundo, que nos tenemos que hacer cargo. Claro. Y si el que elige ser docente tiene que hacerse cargo de la tarea que eligió hacer, sino que se vaya. El docente que se niegue a educar a una persona con compromisos en su neurodesarrollo, el que se niegue, que no se dedique más a la docencia. Literalmente, no tiene el derecho de poder hacer eso. Para eso necesitamos, sí, sistemas de apoyo y necesitamos profesionales capacitados. Ahora me decís, ¿en qué te estás encontrando, Betiana, vos, con los chicos que vienen
y que tienen todo un equipo grandísimo de terapeutas y se pasan los años y me estoy encontrando de que cada terapeuta hace lo que le parece, actúa en base a su creatividad. ¿Por qué funciona tanto ABA en Estados Unidos? Porque todos ustedes van en base a un programa que no le interesa a nadie la creatividad que vos tengas. Vos tenés que seguir un manual paso a paso en base al chico que te adelante. Y te agarra otro terapeuta ABA y va a poder entender lo que vos decís con ese niño porque está sistematizado. Ahora, ¿cuál es el problema de ABA? Yo soy la primera en criticar y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo con ABA? Y que a las terapeutas de ABA no les dejan, o sea, no tienen formación en el contenido escolar. Entonces, se creen que la terapeuta de ABA va a ayudar a un niño a seguir avanzando, pero eso es los comportamientos. Claro. Yo trabajo con terapeutas ABA y no saben enseñarle a que aprenda ese chico. Le ponen un montón de horas a nivel estatal, pero ¿quién le enseña verdaderamente a sumar, a multiplicar, a dividir, a leer? O sea, lo que yo he visto es comportamiento y es así. Entonces sí necesitamos una educación en comportamiento, sobre todo cuando las familias no saben educar a sus hijos. Yo soy extremadamente rígida en eso. Yo lo veo como madre. Lo que yo digo es lo que yo digo, se terminó. Y no es pobrecito, tiene discapacidades. No, la persona que está enfrente tiene que hacer caso a una norma, porque si no, no lo estamos educando para que viven en esta sociedad. Tienen que estar nosotros mismos, nuestra propia educación, por ser permisivos muchas veces, hace que sean excluidos, porque no podés con un chico que pasa por afuera de un kiosco y arranca las cosas del kiosco, le quita los alimentos a las personas que están sentadas en la plaza, se baja los pantalones y están agarrando sus miembros adelante de todos, gritan desesperadamente en la cola de un supermercado. Muchas familias terminan con los niños encerrados para que no se vea esto. Vos me preguntas, bueno, Betty, pero ¿qué hacemos con eso? Y ya te puedo decir qué tenemos que hacer. No es solamente educación, es alimentación, es tratamiento de problemas médicos, es investigar síndrome de PANS, la neuroinflamación que ese chico tiene, además de darle herramientas para expresar lo que quiere. Pero a mí no me sirve de nada tener una herramienta cuando el niño me dice, quiero caramelo y ese caramelo, el chiquilín, no sé, dulce y está prohibido porque le hace horrible de mal. Entonces, ¿qué hago yo con un sistema de comunicación augmentativo cuando el chico me pone eso? Porque se le dio como opción y es lo que ese chico quiere. Se supone de que yo tengo que felicitar y acceder cuando ese chico utiliza la herramienta con su petición, pero yo no puedo darle eso al niño, pero eso le hace sumamente mal y le vas a estar mucho más afectado después. Entonces tenemos que pensar muy bien de esto. No puede ser un solo profesional enseñando y tenemos que tener coordinadores terapéuticos que miren, que sepan sobre todo. No podemos tener psicólogos que vayan a hablar de inclusión educativa cuando ni siquiera le saben enseñar, le pueden decir a un docente cómo enseñarle hacer una fracción. ¿Quién tiene que ir a hablar a una escuela? ¿Quién se tiene que ocupar? Y bueno, para mí, tiene que ser un licenciado en educación inclusiva. Es una persona que verdaderamente sepa enseñar cada punto de la currícula. Porque si no, solamente vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir hablando de forma, de comportamiento. Y ahí seguimos haciendo agua. Sigue estando el problema de base. Eso es un poco lo que a mí me parece con todo esto. Entonces vamos a hablar, Betty, si te parece, sobre la solución a esta situación. ¿Cómo se puede llegar a los niños que tienen mayores afectaciones o que necesitan más apoyo en todos los sentidos para que puedan llegar a un aprendizaje que merecen, ¿no? Como cualquier otro ser humano? A mí lo que me parece que está mal de base es que vemos un compromiso, vemos una regresión en el neurodesarrollo, se comienza a investigar. La regresión no se atiende médicamente como se tiene que atender. Una regresión del neurodesarrollo es de urgencia médica. Punto. No se tiene que discutir. No puede haber un niño que de repente hacía cosas y de repente queda out, que empieza a aletear, que empieza a irse con la mirada. Eso no puede pasar. No podemos tomarlo, uy, ahora se hizo autista. En este momento está empezando a desarrollar el autismo. Basta de todo eso. Eso es lo que ha vivido la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque los neurólogos no hacen lo que tienen que hacer. Ese es el primer problema. ¿Se enfrentan a eso? Sí. Hijo, hay un desvío en el neurodesarrollo, vamos a empezar a estimularlo. Entonces le pasan la pelota a los terapeutas. El niño está completamente ido y los terapeutas tienen que resolver esa situación. Es tremendo. O sea, ya de base eso está extremadamente mal. Lo primero que tenemos que saber es por qué hubo
hubo una regresión y la regresión se tiene que investigar en todas las áreas de la salud, áreas médicas, neurólogo, inmunólogo. No lo tienen que mandar de una al psiquiatra. ¿Para qué queremos el psiquiatra? Es mucho más fácil darse cuenta si se está partiendo la cabeza contra la pared, qué dolor está sintiendo en esa cabeza el niño, que estar probando con diferentes psicofármacos. Y sin embargo lo que se hace es vaya al psiquiatra y que lo estabilice. Y los psiquiatras no lo estabilizan nada, van tapando síntomas. Entonces ya ahí el problema de base ya no se está arreglando. Ya nos queda un chiquilín completamente afectado. ¿Cómo continuamos con esto? ¿Ah? Nos vamos a empezar a vagar por diferentes terapias. ¿Que lo dice quién? ¿Un neurólogo? ¿Neurólogo? ¿Qué sabe un neurólogo de cada especialidad? Yo le pregunto a un neurólogo. Usted, señor neurólogo, dígame las materias que tiene la carrera de psicopedagogía. Dígame cuáles son las áreas y los tipos de estimulación temprana que... Explíqueme cómo es un programa. Entonces, si vos tenés conocimiento de todo eso, tenés la potestad de pensar cuál es el mejor plan para ese paciente que tenés. Pero si no tenés el conocimiento, no sos nadie para ser asertivo en tu decisión como profesional y estar simplemente siguiendo un manual muy tonto de tantas veces de psicomotricista, tantas veces de fono, tantas veces de TO. Ay, sí, la integración sensorial. El niño está desesperado. ¿Alguien estudia si está pasando algo a nivel neurológico para que ese chiquilín, qué está sintiendo? Es más fácil pegarse que estar... No puede decir el niño, estoy sintiendo puntadas, tengo adormecido. A mí me ha pasado de agarrarme una gripa, activar el herpes zóster y sentir machucones en todo mi cuerpo, hacer así que me duele horrible. Y sin embargo, no tengo ni varicela, ni tengo manchones de... No, se me ha paralizado media cara. A mí, Betiana. Y vos me ves y yo no siento nada acá y me entro a desesperar. Entonces, ¿cómo lo puede hacer un niño que cuando nosotros le hacemos los análisis tiene los anticuerpos por las nubes? Y son tan ignorantes que todavía terminan diciendo, está súper protegido, mira todos los anticuerpos que tienen. Cuando tenemos miles de papers científicos explicando cómo esa cantidad de anticuerpos atacan el mismo cuerpo. Entonces ya me preguntaba a mí qué pensaba Betiana y yo pienso de que el problema de base ya está mal, ya desde el vamos está mal como se está haciendo. Después empiezan a vagar los padres por un montón de profesionales, terapeutas. ¿Qué tiene que ver el terapeuta con que el niño pasa años sin poder tener control de... ¿Vamos a seguir creyendo que el control de esfínter es por la educación? ¿Qué más de educación puede hacer una familia que mostrarle el proceso de higienización, de reconocimiento, el paso a paso? Sí, vas con él al baño, le mostraste. Es más que significativo para ese niño cuando sufre tanto por poder orinar o poder defecar. ¿O qué creen? Que si existe, si ni siquiera puede sentir que viene con 4, 5 años, 6 años, que no siente el niño que viene el orín o que va a defecar? ¿Ustedes creen que lo hace porque quiere o porque elige? Si no siente es porque la afectación es muchísima. Muchas veces hay mucho dolor y los vemos que de repente empiezan a caminar como los animales, haciendo recorridos sin sentido aparente, empiezan a girar en círculo, a lo ratito se va al baño, hace caca. ¿Qué es eso? ¿Por qué no se sienten? ¿Cuántos médicos saben que están bloqueados los receptores neuronales en el intestino? ¿Cuál es la conexión? Hay muchos profesionales que saben de esto. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen al respecto? Edúquelo. Y si entendemos que muchas veces la solución es poder controlar los patógenos que están generando todo esto, si entendemos que cuando existe una regresión del neurodesarrollo, quienes se tienen que ocupar es un inmunólogo, un neurólogo y evaluar si no hay alguna encefalopatía o encefalitis inmunomediada, saber genética médica qué opina, frente a qué estamos, hacer todos los análisis porque tenemos muchos chiquilines, o sea, el porcentaje es altísimo de chicos con hiperfocos, con epilepsia, deformidades estructurales en cerebro que, pero como tenemos que dar una anestesia general porque tenemos que ponerlo a ver una tomografía, una resonancia magnética, hay que hacerlo con contraste, es muy invasivo. Y si vienen a cada rato chiquilines con diagnóstico, ¿se hace todo esto para decir, bueno, listo, de la nada tuvo todo este comportamiento y es una regresión, ¿cómo apoyamos? No, vaya y haga terapia, si total está lleno de chicos con diagnóstico. Ya la población es así. Luego tenés un montón de profesionales y de familia pro neurodiversidad que se acepta y que se explica con que el cerebro es diferente y listo. Entonces es como que paremos un poquito. Soy la primera en aceptar
respetar la neurodiversidad dentro de la universalidad. Y así, desde ahí pienso en la metodología pedagógica. Ahora, estamos como medios confundidos, ¿no? ¿Y qué pasa una vez que se puede ver qué está pasando con ese niño y se interviene en todos los aspectos? Porque por supuesto que de lo terapéutico y educativo tenemos que intervenir, pero tiene que ir paralelamente la intervención orgánica, porque el impacto es orgánico de lo que está pasando en ese chico. Claro. No podemos olvidarnos de eso. Y de eso se olvida la ciencia, se olvida la medicina, por desconocimiento, porque los manuales de trastornos mentales se hicieron hace un montón, ya tenemos que tener el DSM-6 y se tiene que aceptar que las clasificaciones tienen que ser en base a la cantidad de problemas médicos, que tiene que entenderse que no solamente la clasificación tiene que ser en base a los problemas médicos concomitantes que afectan a esa persona, sino que además cómo sale adelante médicamente esa persona. Porque tenemos chicos que no pueden recibir un solo medicamento, que no toleran, que no metilan, que están 20 veces peor por tomar el medicamento. Y sí lo necesitan porque los análisis salen que se necesita. Y la pasan muy mal. Y no podemos tomar con que si la caca de ese niño que lo vuelve loco es una caca con un olor espantoso, que no tiene consistencia, que se pasa un montón de tiempo estreñido. No podemos tomarlo como normal. No podemos tomar como normal niños que tienen toda la boca deforme porque respiran por la boca desde hace un montón de tiempo. Eso sí condiciona, es decir, es metabólico, es inmunológico. Los médicos tienen que actualizar. Y la mayoría de nuestros niños, por no decir todos, que están dentro del diagnóstico de TEA y van acumulando y tenemos pluridiscapacidad, esos niños están todos con esta condición. Entonces, ¿qué puede llegar a ser un terapeuta dentro de la sala? Cuando tenés un chiquilín que está con un montón de problemas médicos sin atender. Luego se le pide a los docentes y a los terapeutas que modifiquen esa situación. O sea, estamos cerrados, hay error, ahí ya tenemos que cambiar. A nivel educativo, yo tengo un montón de nenes que vienen a mi clínica o que están en los programas de Te Aprende, ya sea en Buenos Aires, en la clínica de Buenos Aires o en la clínica de Monterrey, México, que no tienen abordaje médico. Y yo miro al chico y me puedo dar cuenta de millones de aspectos que no se están teniendo en cuenta. Pero le voy a prohibir la estimulación y la posibilidad de desarrollo cognitivo. ¿Por eso? No. Exacto. Y tengo que encontrar la forma. Y hemos logrado con los programas de Te Aprende a encontrarle la vuelta para que ese niño siga siendo funcional, siga encontrando una alfabetización. ¿Y qué es lo que prima en todo esto? Acá hay un tema de oxigenación celular, de oxigenación al cerebro. ¿Cómo oxigenamos nuestro cerebro? Con lo que comemos y con nuestro movimiento. Entonces, no queramos tener niños que logren aprender si están todo el día sentados. No, señor. Si yo quiero de que un niño tenga la suficiente energía, el suficiente oxígeno en su cerebro para poder visualizar lo que estoy enseñando y establecer estructuras de pensamientos nuevas que queden fijadas, que se comprendan, ese chico tiene que mover. Atiendo, me muevo. Atiendo, esto de expansión, contracción, un montón de metodologías pedagógicas que hablan de esto, ¿no? Nosotros trabajamos en nuestros programas con fisiocognitivo porque nos parece importantísimo hacer cuerpo el aprendizaje. Eso de leer, de comprender las letras, de reconocer toda la conciencia fonológica, la conciencia numérica, los algoritmos, inclusive el proceso de grafomotor, lo importante que es generar esas huellas internas en el cerebro a través de la motricidad gruesa. Y fisiocognitivo nos permite eso. Para mí existen en la clínica de Te Aprende hay dos áreas importantes que apoyan, que sostienen el desarrollo cognitivo planteado desde Te Aprende, que es fisiocognitivo y música. La musicoterapia para nosotros es un canal de comunicación que conecta con el otro en otra dimensión, que son patrones lógicos que vibran en una dimensión que esa persona que les pasa un montón de cosas internamente, que no se sienten bien con su propio cuerpo, al punto de dejar de sentir y tener una integración sensorial completamente afectada. La música permite lo que otras terapias buscan muchas veces y no lo logran, como el desarrollo de las funciones ejecutivas, los prerequerimientos para el lenguaje. Así que, bueno. La música, ¿me puedes hablar un poquitico sobre la música? Claro, la musicoterapia las acciones de musicoterapia permiten lograr los prerequerimientos para el lenguaje y las funciones ejecutivas a las que buscan muchas otras terapias. Nosotros desde todas las terapias buscamos el desarrollo de las funciones ejecutivas, el
seguir el paso a paso, el tener un proceso con las cosas, causa-efecto, seguir órdenes sencillas, ¿no? El entender el tiempo, el tuyo, el mío. Bueno, la musicoterapia logra esto por excelencia, más que cualquier otra terapia, porque conecta a ese niño en otra dimensión. La música son patrones lógicos vibracionales que elevan el ser. Y cuando nosotros tenemos niños que verdaderamente no están bien con su cuerpo, que que están en un estrés constante, porque están en constante movimiento, hay estrés oxidativo, porque si se empiezas a hacer análisis se visualiza el estrés oxidativo, hay disfunción mitocondrial, por más que existan un montón de neurólogos y médicos que nieguen esto, a mí me tiene cansada de que listo. Cuando a un niño podés suministrarle la L-carnitina, el N-acetilcisteína, ves la diferencia motora, en motricidad gruesa, en comprensión, porque el NAC, que es inactiva microglía, entonces no son cosas que yo estoy inventando. Esto lo tenés simplemente googlear y buscar papers científicos que aparece. Ahora, conozco y lo vivo muchos niños que necesitan suplementaciones, pero que no las pueden consumir, las consumen y les hacen mal. Entonces hay que ir muy de a poquito viendo cómo las van aceptando. Si necesitan una dosis, estoy inventando, ¿no? Que una dosis de 1500 de L-carnitina, una cosa es lo que necesiten, otra cosa es lo que el cuerpo puede absorber y cómo le haga. Y capaz que le puedes dar 250 o 500, pero no darle nada hace la diferencia. ¿Y esto quién lo tiene que regular? ¿Un médico? Ahora le llevas a los médicos los análisis de carnitinas libres, totales, están todas por debajo del mínimo. ¿Y qué te dan? Nada. Vaya con el niño. Entonces, ¿qué está pasando? Por otra parte, existe mucha información en los abordajes de TEA, mucha información sobre la nutrición, sobre abordajes de inmunología, sobre suplementación. Estados Unidos es impresionante el manejo de suplementación que hay. Tienen libre el manejo de suplementación. Sin embargo, los medicamentos no. Y el llenar de suplementos a una persona que no metila se ha convertido en un mercado. El arte está en saber cuánto ese chico, cuánto puede absorber de lo que necesita y cómo lo puede hacer. Los grandes errores que ha tenido el abordaje biomédico ante mi visión es esto, porque llevas a un niño con Helicobacter activo, sale positivo, salen valores de que está positivo, ¿sabes lo que está sufriendo ese pobre niño? Qué bueno que llegás a hacerle el análisis. Muchos otros niños pasan se mete todo en la boca, está irritable, no se deja de mover, está constantemente comiendo y es como un círculo vicioso con el estómago. Comen, se sienten mal, se llenan a agua, comida, tienen una acidez extrema todo el tiempo. Entonces no se hacen los análisis para saber qué es lo que tienen. Vas a los médicos y te dicen, no, es muy invasivo, ya no lo quiero invadir, no lo quiero ni siquiera revisar cómo está. Claro que yo como terapeuta no puedo dejar de ver esta parte, porque si no, no entiendo al que tengo adelante y yo necesito entenderlo lo más posible, porque yo, Betiana, me tengo que meter adentro del cerebro de ese niño. Y te aprende, lo que hace es matrizar el aprendizaje, trazar la estructura base, es como que hago el molde. Y lamentablemente me llegan un montón de niños con una trayectoria escolar, pasando por un montón de gente que quiere enseñar cosas, y tengo que hacer borrón y cuenta nueva, desaprender estructuras muy mal enseñadas, porque ni siquiera se enseña con una estructura que permita el paso a paso de forma escalonada para poder aprender y enseñar otra cosa. Entonces, los padres ni siquiera saben lo que pasa dentro de terapia. Van adentro de la terapia, no se enteran lo que pasa. Ay, sí, estuvo medio, ay, yo le dimos poquito. Esos son los comentarios. No es, bueno, tiene que aprender esto. Para aprender esto va a ser este paso, este paso, este paso. ¿En qué paso estamos? En el paso 2. ¿Pudimos pasar al paso 3? Sí. Al paso 3 lo pasamos de esta manera. Hoy llegó con algo emergente, no está bien, no pudo sostener el paso 3, no quiero que quede con una imagen de frustrado sobre esto. Vamos a volver al paso 2 que psicoemocionalmente lo sabía hacer y andaba bien. Bárbaro. Damos un paso para atrás. Luego, cuando el niño estabiliza por algo emergente que tiene, que generalmente son problemas médicos, ¿tá? Continuamos. Ahora, tenemos niños que tienen una gripe y en vez de ver el síntoma de gripe, lo que vemos es un niño completamente desregulado y vemos de que no tiene energía para nada. Está todo el tiempo tirado y cuando va se pone agresivo porque no quiere que lo estén cinchando. Y sin embargo, no tiene moco, no tiene esto, no tiene aquello, nadie se entera, no, está rarísimo hoy, sí. Y en la casa alguien está enfermo y a los 3 días recién vemos un día de moco y suerte si tenemos niños que hacen el cuadro clínico. Ahí festejemos cuando tenemos un niño que hace fiebre, que lo ves enfermo realmente, pero la mayoría no los ve. Un día muestran el síntoma. Entonces, esa es la realidad que estamos teniendo con nuestros niños con TEA. Que ahí es donde cuestiono
Y el síndrome de Pan, ¿qué base está teniendo en todo esto? Más la negación general de todos los profesionales al respecto. Esto es extremadamente complejo. ¿No es para cualquiera? No, claro que no. ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible. Sí podemos. Como repito nuevamente, tengo niños que se atiende todo esto y tengo niños que no se atiende todo esto y que tienen mucho compromiso y sin embargo lo logran y puede. ¿Por qué? Porque ha aprendido a enseñar sin la necesidad de una sola palabra, porque es mostrar el patrón de aprendizaje. Sin embargo, ¿qué se le enseña a una maestra? A hacer muchísimas preguntas para poder llegar a enseñar a él. Eso no puede pasar también. Hay que callarse, se dice la palabra indicada, pero lo que va a aprender es lo que está bien. Por lo tanto, estamos lejos un poco de lo que está pasando a lo que hay que hacer. Has mencionado varias veces sobre Te Aprende y lo que haces ahí. Entonces, vamos a hablar, que no hablamos bien en la primera temporada sobre Te Aprende. Entonces, me gustaría que hablases sobre qué es lo que se está haciendo en consulta en Te Aprende. Y antes de llegar ahí, ¿cómo surge? Ok, Te Aprende surge por ese dolor desgarrador de entender la regresión del neurodesarrollo de una persona que viene con un diagnóstico, o entender la desesperación de las familias cuando un niño está con un diagnóstico y nadie sabe qué hacer. Y no existe en el sistema garantías de poder brindarle y garantizarle los derechos, en este caso a la educación, que en ese niño merece. Frente a eso, después de un largo recorrido como profesional en diferentes espacios, nunca fui una profesional que elija lugares cómodos de trabajo. No, como profesional mis primeros cargos fueron adentro de cárceles, así que imagínense que no fui a elegir cargos a una escuela tradicional y coqueta, sino que fui a educar a personas analfabetas adentro de centros de encierro. También así fui a hacerlo a las villas, a los barrios marginales. Eran personas jóvenes y adultas o personas chicos de 14 años no pudieron terminar la escuela y que todos con un contexto de extrema vulnerabilidad económica, social, cultural y condiciones de salud de mucha vulnerabilidad también, y la mayoría con diagnósticos múltiples sin diagnosticar, ¿no? Es como que era el abandono del estatal. Eso marcó el rumbo ante toda postura frente a la educación. Ese fue siempre recuerdo esas palabras que decía la dirección a la que yo pertenecía, estatal. La educación es un derecho supremo y si el chico no puede, la persona no puede ir a la educación debe ir a la persona. Y así fue un choque de mundos, meterme o sea, en lugares que no tenían nada que ver con mi forma de vivir ni de comprender el mundo. Sin embargo, sentir que tenía mucho para aportar y devolverle a ese otro posibilidades que hasta el momento nadie se las había podido dar. Ahí comienza este camino en su historia, como Te Aprende. Me fue dando a mí muchísima herramienta. Luego surge el poder trabajar con pluridiscapacidad severa en centros con lo que se llaman manicomios en el país, y es como un término bastante criticado. Pero bueno, esos contextos de encierros con problemas de salud mental extrema, también me tocaba esa función y hacía magia. Era mostrar que la locura tenía ciertos patrones y que en un punto podíamos utilizar el mismo patrón. Y ahí llevar a que el otro comprenda lo que yo quería transmitirle, y encontré que eso permitía al otro ser libre. Y hoy, el momento de que Te Aprende surge, fue creo que el desafío mayor, después de haber tenido todo ese preámbulo como profesional, el desafío mayor fue pensar en estas injusticias tan duras de el arrebato literal de un hijo porque la regresión hace eso, no volvés a tener el hijo que tenías, y tu familia y el niño son todos víctimas de este tema que no atiende lo que se tiene que atender en el momento que se tiene que atender, y luego ya dejas de tener ese hijo porque tu hijo se transformó en otro ser que está sobreviviendo y se comienza la supervivencia de todo el núcleo familiar en conjunto con ese niño. Con eso, que para mí es mucho más
duro que ver personas que coman comida del piso, que le anden las ratas caminando en los costados, que le chorreen la materia fecal en el lugar donde se sientan a comer, o que tengan que pedir por favor que les abran una reja para poder ir a un baño. Esas de realidades tan duras no tienen nada que ver a lo que visualicé al ver familias que reciben un diagnóstico. Entonces, ahí usé toda mi experiencia en focalizarme a esta misión que para mí es muchísimo más y que en sí, si nosotros logramos a que ese niño sea una persona o ese niño, niña, persona con el diagnóstico logre ser una persona comprendida, que pueda expresarse y que sea alfabeta, estamos ayudando a que sea libre. Y ese es siempre es la búsqueda de la libertad en todo esto. Entonces, voy a citar simplemente dos cositas que quedaron en mis primeros proyectos áulicos dentro de la cárcel del primer año que trabajé. Uno era una cadena de reconocimiento que se había hecho en Estados Unidos y me llegó a mí y ahí adentro de la cárcel la quise hacer y trascendió el juez, a todos, fue fuertísimo lo que ocurrió y era entender que quién soy hace la diferencia. Y era esa cadena de reconocimiento de entender que cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia en la vida del otro. Y ahí trabajar lo que es la diversidad verdaderamente en un grupo. Y por otro lado es la búsqueda de la libertad realmente, de qué se trata. Y sentir que tenemos un niño que pueda llegar a decir lo que le pasa o que pueda llegar a conectar con el otro en un patrón común es encontrar la libertad. Porque tenemos niños que están presos de una realidad, son presos de un sistema que no los comprende, su propia familia no entiende qué le está pasando, toda una guardia médica no entiende muchos eligen callar, muchos se desesperan haciendo así como queriendo hablar y no pueden. Entonces por eso es que felicito y aplaudo cuando existe un sistema de comunicación aumentativa que puede el niño expresarse y decir, me duele tal cosa, quiero esto. Eso es libertad, porque si no, no tiene sentido vivir en este mundo, no tiene sentido. No sé si respondí la pregunta. Sí, bastante. Tienes una historia bastante bonita. Qué bueno que de alguna manera, mira tú cómo empezaste, ¿no? En las cárceles y mira cómo todo se ha convertido en esto que es hoy y apoyando a estos niños. Me gustó mucho de cómo de alguna manera haces la comparación y qué fuerte, ¿no? De que estos mismos niños están como si estuvieran en una prisión también en todos los sentidos, del sistema, de la familia muchas veces y bueno, es bastante fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer, Betty? Cuéntame, ¿qué De haces? todo, ¿Qué apre- podemos hacer de todo. Sí. Podemos hacer de todo. Bueno, nada, después de todo este recorrido y de entender, nada, cuál es la misión, que yo ya está, yo ya cumplo en unos días 40 años, ya creo que ya tengo claro qué es lo que, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Ya la misión creo que la encontré. En sí, los Te Aprende tiene programas de nivelación educativa que han permitido en 10 días, 1 hora y media de trabajo, adelantar contenidos que no se enseñaron en 3 4 años y los entienden, porque tengo el privilegio de ser una profesional, de conocer a detalle los programas de la currícula de educación formal y saber cómo enseñar eso. Y por eso cito a mis grandes maestros de cuando trabajaba en cárceles, porque cuando yo trabajaba en esos centros, aquel entonces fue todo esto Uruguay, ¿no? Programa de jóvenes y adultos, Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos, DEJA, bueno, todos los nombres, las siglas del Consejo de Educación al que yo pertenecía. Lo que teníamos que hacer era que un adulto pueda acreditar la escuela y deje de ser analfabeto. Entonces, eso lo teníamos que hacer en un año, con personas que no, por X motivo, por estar en un basural, porque tenía gente de 73 años que toda la vida en la familia fueron recolectores en los lugares de basura y vendían huesos, o sea, ese nivel, ¿no? Cosas fuertísimas, personas de extrema vulnerabilidad social, de abandono, de lo que pidas. Esas personas tienen el derecho de aprender a leer y escribir, Claro. a poder hacer una cuenta para poder pagar, comprar algo tan básico como eso. Entonces tenía que manejar los programas los temas más importantes de cada año escolar porque tenían que dar una prueba a finalizar. Entonces yo, Betiana, enseñaba todo eso, pero yo era la que enseñaba a través de todo eso. Hoy en día manejo los programas de Estados Unidos, manejo los programas de México, bueno, de Latinoamérica de casi todo, en España también más o menos, está todo bastante, ¿viste? A veces se cambian de un año, bueno, las islas del Caribe tienen también algunas variantes,
diferentes, pero en sí los contenidos son los mismos. Entonces lo que yo puedo hacer es diseñé cómo mostrar el llegar a resolver eso a través de determinados patrones. Pero esos patrones no es que se aplican igual a todos los chicos, porque tenemos que saber quién es el chico, qué habilidades tiene hasta el momento y cómo le llega la información, porque ya tiene patrones de aprendizaje adquiridas previamente. Pero lo que sí yo tengo es un programa escalonado de que logré este aprendizaje, voy a poder lograr este, voy a lograr esto y lograr este. Muchas veces vienen los chicos estancados en un aprendizaje y no pasa más de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Planteo desde la base, desde el más básico de los ejercicios, del escalonamiento de habilidades, desde el paso 1 y voy probando y veo que en este trayecto hay vacíos, que no se enseñó tal o cual cosa y permite que se libere esta habilidad. Y me pasa con muchos de los nenes. Por eso yo necesito hacer una evaluación previa. Y además en la evaluación previa no son evaluaciones estandarizadas. A mí, Betiana, no me sirve absolutamente de nada una prueba cognitiva estandarizada. ¿Viene un niño con un trastorno del desarrollo intelectual? Yo no necesito una prueba estandarizada. Pruebas estandarizadas que se hacen para todos los niños igual, con un montón de ítems, que puede el niño perfectamente saber hacerlo y la que lo está haciendo no sabe que lo aprendió de determinada manera, entonces ya tacha la checkbox como que no lo sabe. El niño además tiene asociado trastorno del lenguaje, no le puede explicar, no, yo esto lo aprendí de otra manera, yo no lo hago así. O sea, a ver, pruebas que para mí roban el dinero, ¿ah? Y me hago cargo por decir, tengo claro, sé hacerlas y no me dedico a... No, ¿qué evaluación me sirve a mí? A mí es una evaluación que yo pueda saber qué habilidad adquirida tiene, comparar con las habilidades a las que tenemos que llegar y mostrar determinados patrones y ver cómo el niño entiende ese patrón y enseguida se empodera y puede aplicar. ¿Cuál sería entonces la evaluación que tú haces en Te Aprende para saber en dónde está el niño y hacia dónde dirige? La evaluación es una evaluación cualitativa que está diseñada por mí y lo que hago es evaluar las habilidades que el niño tiene hasta el momento en base a lo que el niño tiene que aprender y poder mostrarles determinados patrones de aprendizaje que forman parte de los programas de Te Aprende o métodos de Te Aprende y ver cuánto demora el niño en empoderarse de ese patrón y cómo responde a eso. Entonces, esa es un poco la evaluación que yo hago. En base a eso diseño el programa. Y esto que te decía hace un ratito, poder evaluar de cómo o sea, los métodos son de forma escalonada, poder saber, bueno, el nene viene, por ejemplo, sabe leer, pero cuando sabe lo que dice, pero cuando le pido que me lea, empieza. Ma, ma, si no leemos, entonces quedó ahí. Si mi hijo sabe, reconoce la letra, pero no termina de leer. Bueno, ¿cómo se intentó enseñar? Forma alfabética. Tenemos que ir a ver otros métodos de aprendizaje previos, encontrar el vacío, ¿no? El hueco que queda ahí y en el proceso potenciarlo y continuar. Por eso, o sea, en realidad es como la arquitectura del aprendizaje, así Te Aprende, ¿no? Diseña toda la matriz, todas las bases para después poder, en base a eso, plasmar otro aprendizaje. ¿Y qué ocurre con esto? Es muy importante que en ese periodo todo el resto de los terapeutas que están con el niño, inclusive los docentes, que respeten que está en un proceso terapéutico y que se puedan alinear objetivos. Porque yo lo que estoy haciendo es enseñar lo que supuestamente la escuela tiene que enseñar, pero la escuela no sabe enseñar eso. Y no es el mejor ambiente, no es propicio un lugar donde todos gritan y donde se enseña a través del lenguaje o del habla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Algo que a mí me pasa cuando están los chicos en los programas intensivos, se le pide al resto de sus terapeutas que se dediquen a hacer otra cosa. Si estamos haciendo un programa intensivo de motricidad fina, en el proceso de grafomotor, perfecto. Ellos como mucho el enhebrado, el rasgado, los trabajos con pinza, pero nada de agarrar un lápiz y que los chicos se comiencen a hacer un trazo. Ese no es el trabajo que tienen que hacer porque van a interferir en el proceso que está viviendo el niño intensivo para poder lograr mejorar su proceso de grafomotricidad. Por otro lado, lo mismo me pasa con el proceso de lectura, el proceso de escritura y el razonamiento lógico matemático. Si el niño ya superó hacer algoritmos con material concreto, no volvamos a ponerle la pelotita y no, porque él ya pasó esa etapa. Pero como la educación queda, por ejemplo, los maestros de educación especial terminan agarrando material de la web, de imágenes,
es para que hagan ejercicio, que lo googlea cualquier persona. Y de repente presentan una suma con un montón de contar conjuntos y después presentan una suma donde tienen que poner los puntitos. No importa, no importa el orden. Siguen haciendo eso, siguen haciendo numeración hasta el 10, del 1 al 10, del 1 al 10, hasta el 15, hasta el 20, no pasan de ahí. Y los chiquilines tienen 10 años. Entonces, este trabajo que se parece que la educación especial termina siendo educación en inicial. Como que no, el maestro de educación especial termina siendo un experto en educación inicial. Vayan a educación inicial. No estamos, y que se enoja el que quiera, porque esto lo veo constantemente, constantemente. Y lo veo en Estados Unidos, lo veo en los países de Latinoamérica, en las islas del Caribe. Necesitamos un sistema de educación escalonado que permita que un conocimiento le permite conocimiento que continúe, que sea claro, que sea sistematizada la información y los métodos y que no quede a libertad del que está adelante. Porque el que está adelante está hoy, mañana se saca viene una suplencia, después no trabaja más y nadie sabe cómo aprendió ese niño. Y ese niño no tiene la capacidad de decir, no, yo lo aprendí así, lo hago de esta manera. Entonces ya tienen que ir los padres a pelearse, a decir, no, a mi hijo se le enseñó así, de tal manera. Y la mayoría de las veces ni siquiera los padres saben cómo aprenden a sus hijos. Entonces eso es un problema. Te aprende ha permitido nivelar a los chicos, trabajar con el equipo psicopedagógico del centro educativo, trabajar con el acompañante y trabajar con el maestro y hacer las adecuaciones curriculares alineando metodología y método. Eso ha permitido Te Aprende que se haga una educación inclusiva de calidad, de acceso a la currícula. Como mucho se baja el nivel porque si el niño hasta ayer estaba contando del 1 al 10 y de repente logra la numeración hasta el 10.000 y sus compañeros están con cifras de millones, va a ser la misma multiplicación, división, suma, resta, pero con la numeración a la que pudo llegar en la nivelación educativa. Pero no sigamos con niños que es como que la base del 1 al 10 toda su vida. Son expertos del 1 al 10. Porque claro, como le enseñamos con conjunto, no le podemos poner un conjunto de 10.000. ¿Quién le está teniendo el limitante? ¿El chico o el docente que no sabe enseñar? El sistema que no sabe cómo enseñar. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho es enseñarle como un niño de inicial. El programa de kinder extendido en todo el año, el ciclo escolar. Entonces, sí, es lo que está pasando. Y si no le ponemos a pintar, que pinte, que pinte, que pinte. Están todos haciendo un montón de cosas, el niño está pintando. ¿Dónde están las computadoras y los teclados adaptados para que un niño que no puede estar teniendo la resistencia en su manito para copiar todo lo de un pizarrón, pueda estar digitalizándolo en su iPad? Nosotros en Te Aprende tenemos que adaptar teclados. ¿Sabes lo que hacemos? Mandamos a comprar teclados que no tienen las letras impresas encima, le sacamos porque tienen que ser mecánicos, porque si son muy finitos hacen muy grande la letra, ¿no? Ellos necesitan hacer esto. Además vamos ayudando muchísimo en lo que es trabajar la musculatura de la manito, ¿sabes? El proceso de presión y resistencia. La mayoría de esos nenes tienen los dedos acalambrados, no pueden estar escribiendo. Logran hacer apenita una letra, se agarraron una gripe y ya no te hacen mal la letra. Por lo tanto, necesitamos encontrar otro elemento con el que puedan escribir. Y los teclados adaptados tenemos que sacarle nosotros las teclas y imprimir y prepararle el teclado. Eso estamos haciendo, porque ni siquiera hay teclados adaptados. ¿Por qué no hay teclado adaptado? Porque no hay dinero para mandar a venderlo y hacerlo y no lo compraría la gente. Sí, la gente lo compraría. No saben cómo adaptar un teclado, porque no hay correcta información de cómo aprende ese otro. Hay un montón de especialistas, está llena las carreras de psicopedagogas, llena las carreras de educación especial, sí, todo bárbaro. Yo tengo enfrente a la persona y le digo, bueno, listo, adecuamos un teclado, cómo tiene que ser un teclado para que esa persona lo hacen mal, no lo saben hacer porque siguen sin entender cómo piensa una zona, que es que el habla no es el canal primordial de aprendizaje. Entonces, si yo no le puedo hablar, no les sé enseñar a sumar fracción, a que entienda que es una fracción, a que entienda que son números decimales, a que entienda mínimo común múltiplo, mínimo común divisor, no una persona no hablante que va entendiendo. Y si además, si va al baño, se come la materia fecal, llame, tiene esos comportamientos. Una persona que está arrancando pedacito de pared, comiéndose la pared, ¿cómo va a estar aprendiendo la parte cognitiva? Tenemos que estar enseñándole de que al baño no se agarra la caca y que no se coma la pared. Sí, tienen que enseñar eso y además se lo tienen que enseñar porque está yendo a la escuela y todos sus compañeros están aprendiendo eso y tiene la capacidad de poder hacerlo. ¿El problema cuál es? El sistema educativo que no sabe enseñar. Ese es el problema. Entonces, nosotros desde Te Aprende estamos demostrando de que sí le podemos enseñar a ese chico y todo el sistema escolar se apoya desde la asesoría. Y lo estamos logrando. Tenemos niños por todos lados que lo están logrando. Son los padres que salen a hablar. Yo no estoy haciendo marketing con esto. Te Aprende es una marca registrada. Los métodos de Te Aprende son registrados y patentados. Es derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque no quiero
que se prostituya algo que para mí vale un montón. Y no es comer. Esto es la posibilidad de una inclusión educativa de calidad. Tanto que se habla de de una educación universal, del derecho a la educación, del diseño único de aprendizaje. Bueno, el DUA, montón de profesionales intentando aplicar el DUA. Seguimos un montón de chilinos sin aprender. Eso es lo que está pasando. Háblame, Betty, de los intensivos, porque sé que siempre compartes a través de las historias, los intensivos de los chiquitines. ¿Qué son los intensivos en TEAPREND? Los intensivos para mí son hasta el momento, las herramientas más maravillosas que he podido experimentar. ¿Por qué? Porque después de esta evaluación yo puedo diseñar rápidamente un plan que digo, este niño para poder llegar al grado en el que está tiene que saber esto y esto. ¿Y cómo lo hago? Lo hago en tanto tiempo y ese chico viene conmigo y se le da todo, se empodera y va escalonando sus aprendizajes. Luego, con esa base va al centro educativo y todos se apoyan de la forma de cómo te aprende enseñó en ese intensivo. Y es la forma de que el niño pueda seguir avanzando. Eso es lo que hacemos en un intensivo. ¿Pudieras hablarme de, no sé, algún caso que hayas tenido que te marcó desde que empezaste TEAPREND, un chiquitín que te haya llegado y que le han dicho, no, este niño no puede aprender? Todos los niños le han dicho no pueden aprender, todos, o sea, no tengo niños. Por ejemplo, hace poquito, Santi está en mis historias y pueden hablar con la mamá, Cintia. Santi llega el año pasado, a mitad del año pasado, estaba en nivel 5, o sea, sería el kinder, el último año de kinder, para pasar ahora a primer grado. Santi estaba en una meseta que lo único que hacía un nene de 5 años era golpear el piso, sentarse y golpear el piso así y reírse y como comprarte, ¿no? Pero había huequismo en pensamiento, había huequismo en las funciones ejecutivas no existían, él como que intentaba repetir alguna palabra, pero muy en sí mismo, estaba, viste, con esto de golpear. En este estado constantemente era desesperante para los papás, no agarraba un lápiz y lo único que hacía era esto, o sea, no miraba hacia así, o sea, no había coordinación oculomanual, no nada, no había pareamiento, los prerequisitos cognitivos de un niño de 24 meses, él no los tenía. O sea, yo estaba con un nene que cognitivamente se encontraba él en el momento que hizo su regla, 18 meses de la aprehensión igual, ¿tá? Entonces, Santi viene con años de terapia, 5 años, acá el diagnóstico lo tuvo al año y medio, 2 años, entonces empezó todas las terapias, pero en ese momento el colegio tiene contacto con todo el equipo terapéutico entiende que está en una meseta, de que más que eso el niño no iba a lograr, que se hacía lo que se podía, pero que era lo que hasta donde había llegado, que había que aceptar, que él era así, estaba el planteo de que vaya a una escuela especial, y bueno, viene conmigo Santi, y yo dije, no, acá lo que falta es una estructura de pensamiento, acá hay que trazar la estructura de pensamiento de este niño, nada de la sonrisita. El niño llegaba y te hacía una sonrisita, y con esa sonrisita, como todas las terapeutas son unas improvisadas, van y van en base al interés del niño y a cómo vaya surgiendo la terapia, o sea, no se planifica, no hay objetivos concretos, no hay intencionalidad educativa, no nada. Se pasan los 45 minutos en base a cómo él va fluyendo y voy trayendo lo que tengo ahí y vamos haciendo. El niño hacía lo que iba surgiendo y eso es lo que él no podía, porque el niño siempre manipulaba la situación y no avanzaba. Lo agarro y bueno, y el niño tenía que aprender la numeración, el niño tenía que aprender. Bueno, Santi en 4 semanas logra aprender del 1 al... Estamos hablando de que es la numeración que se va a trabajar, las familias numéricas en primer grado, o sea, este grado que no ha iniciado. Logro eso, logro que el niño haga sumas, que haga restas, que entienda el anterior y el posterior, el mayor, el menor. Santi comienza a hacer trazos, a dibujar, todo el proceso grafomotor de cero, porque él, Agata, hacía esto y se quedaba como apegado a hacer este movimiento y nada más. Hubo que enseñarle que él tenía que mirar, que tenía que poner lo que él miraba, bueno, fue maravilloso. Santi hizo eso en julio, en agosto continuamos haciendo estimulación una vez a la semana, lo que había hecho durante el intensivo. Ahora en el verano, en enero, entre diciembre y enero tuvimos un intensivo de 10 días donde Santi comienza a leer de forma silábico y alfabeto, y comienza a escribir autodictando. Eso fue, o sea, lo que nos faltaba para que pueda hacer este año el primer grado. Y esto es reciente. Así todos los
nenes que yo he tenido, todos, no hay uno que no. Hay nenes que han hecho 3 intensivos corridos. Este otro nene que te decía, estaba en cuarto grado y nadie sabía que leía, que escribía, que hubo que hacer todo para llegar a los contenidos de cuarto grado y fueron 3 meses corridos de intensivo. Y con ese nene, como costaba tanto que se vincule con la sociedad, él se ponía muy agresivo, gritaba mucho. Bueno, necesitamos también trabajar mucho con la parte fisiocognitivo y con música. Encontramos que era un gran músico a tal punto que tocó el himno nacional para su escuela. Wow. Cosas muy fuertes. Siempre con mis pacientes digo cosas muy fuertes. Recién acaba de terminar el intensivo Elías, un niño que de todos los niños que yo tengo es el que puedo decir más funcional de todos. Sin embargo, el nene entraba a tercer grado escolar y lo tenían sumando hasta el 10 y en la primera sesión llegó al 600.000 de inmersión. Wow. En 10 días logré enseñarle primer grado, segundo grado, los contenidos de primero, de segundo y los contenidos de los 3 meses que va a iniciar ahora en tercer grado. Y además le enseñé a dividir y a multiplicar. Y sumas y restas con dificultad en unidad y decena que todavía sus compañeros no lo han visto. Después lo que es el reconocimiento de textos y la comprensión de los textos, bastante complejo, leyendo divino, entendiendo que se escribe una palabra, se hace una pausa, se escribe otra palabra. Un nene que hace muy poco recién se lo pudo operar de vegetación amígdala, entonces ha sido respirador bucal y está deforme toda su boca. No hubo un trabajo específico en la musculatura de la boca, por lo tanto también la conciencia fonológica afecta al ser español. Necesitamos que pronuncie correctamente cada fonema, trabajar con los articulemas. Y bueno, el chico lo logró todo, entonces demostramos que es posible. Pero el éxito está en ser asertivo en esa evaluación que te permita el patrón exacto de aprendizaje de ese chico. Y luego esto pasa a la asesoría del colegio. Permite asesorar al paciente y a otros chicos. O sea, cuando nosotros nos contratan para tener la asesoría del departamento de psicopedagogía, es maravilloso porque ya se le da la herramienta al centro educativo y tienen la licencia de poder aplicar los métodos de Te Aprende, porque eso también. Y bueno, se hace un poquito todo eso. Después tenemos otro proyecto muy interesante que es el proyecto socioeducativo. Sí, por favor, háblame de El proyecto socioeducativo está pensado específicamente a chicos que por su diagnóstico de síndrome de PANS y por el control que se tiene que tener en los cuidados, ningún centro educativo garantiza ni en la asepsia, ni en los hábitos de higiene, ni en el control de patógenos, porque los centros educativos son caldo de cultivo y más en periodos de invierno y de humedad. Garantizar el tema de la nutrición. Un síndrome de PANS no puede comer alimentos neurotóxicos y tiene que tener su alimentación específica según su control de patógenos. Entender la relación entre nutrición y conducta es fundamental. Para esto pensamos una propuesta educativa que también regula toda esta forma de, acá traigo un poco a Mela Inscombe con lo que es esta pedagogía en claves de diferencias, ¿no? Y poder encontrarse dentro de un grupo donde quien soy hace la diferencia y ese valor lo puedo compartir con el otro y poder trabajar también un poco como hablaba Edgar Morin, en esto de la unidad en la universalidad, el trabajar la singularidad en el grupo. Es muy importante para nosotros poder que estos nenes con este diagnóstico y con los cuidados tan extremos que se tienen en una casa, formar parte de un centro donde sea una propuesta socioeducativa. ¿Y por qué socioeducativa? Porque tenemos que pensar que se comparte el aprendizaje con el otro y se construye con el otro. Por lo tanto, no podemos privarlos de aprender con un otro, ¿no? De su edad, en su par, y que los profesionales entiendan lo que significa un diagnóstico de síndrome de PANS, es un mayor desafío todavía. Por eso, bueno, ahí la seño voy a hacer yo, justamente porque necesito asegurarme de que todo funcione correctamente y los docentes especializados van a ser los terapeutas de Te Aprende que han transitado
estos programas intensivos que están en la clínica de Te Aprende, pero a su vez poder tener la propuesta más desde el conjunto, porque queremos brindarle, esto tiene que ser un semillero, tiene que ser la posibilidad de que cada uno se encuentre en esa área en la que se destaca, ya sea en el laboratorio de música, en la huerta, en cocinas, ¿no? Como talleres polivalentes, una cocina keto, sin lácteos, bueno, todo lo que es la parte cognitiva, los programas fisiocognitivos, trabajar el movimiento, trabajar el aprendizaje, pero en grupo, y que esto les permita a ellos después poder formar parte de una educación secundaria, un preocupacional, para que mañana puedan tener un proyecto social. En todo padre con hijo con discapacidad dice, bueno, ahora que trate, ¿no?, incorporarse en la sociedad, aprender a cómo convivir, bla, 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 ser alfabeto, ¿no? Porque después hay que pensar en una propuesta sociolaboral porque quiero buscar la independencia de esta persona. La real es que muchos hacen la escuela, los van pasando, terminan la escuela sin saber nada, después, dependiendo de su severidad o del compromiso en el diagnóstico, no hacen el secundario, quedan en algún oficio, sí, los más funcionales, y el resto quedan cerrados. O se los intenta llevar a un proyecto socio laboral para personas con discapacidad, y los más funcionales funcionan, pero ahí te encontrás con de todo, te encontrás con personas muy medicadas, y no todos los grupos están muy bien abordados. Hay algunos que sí y los aplausos de pie, otros que no. Por lo tanto, no veo otra forma que no se haga desde ahora para que cuando estemos frente a la necesidad de formar un grupo sociolaboral, se educó desde los 6 años de vida, 8 años de vida, ¿no? En el periodo escolar. Esa es un poquito la propuesta socioeducativa de Te Aprende, y busca ser un modelo pedagógico que se le pueda mostrar a otros para que se pueda reproducir. Así que nada, encantada de compartirlo. Ya van a ver fotos, ya van a ver todo, cómo lo vamos a hacer, porque inicia este año. ¿Ya inicia este año? Wow. Sí, sí, el mes próximo. Es Argentina, ¿no? En Argentina. Está en Buenos Aires, sí, en Capital Federal. Así que bueno, en Qué Trujillo, felicidades, mi querida. sí, encantada. Ese es como un legado que vas a dejar para todos los niños. Todavía estás joven, todavía te quedan muchísimos años, muchísimos proyectos también que Sí, puedan seguir surgiendo para ayudar a los niños que necesitan más apoyo, ¿no? Y necesitan seguir alfabetizándose y seguir aprendiendo de la manera que ellos encuentren para llegar a ese aprendizaje. Entonces, Sí. qué bonito. Ujú. Sí, y bueno, eso, ¿no? Que ellos se encuentren, tal vez que los ayudemos, que encontremos todos, que encuentre el docente y un sistema de cómo ese otro aprende, porque lamentablemente la educación libre acá se pierden, es como tirarlos en el océano, se encierran más y quedan perdidos en ellos mismos. Necesitamos todos pensar y entender cómo aprende ese otro, y para eso tenemos que tirar elementos y ver qué recogemos, y ahí mostrar un patrón, y ese patrón visual se puede reproducir porque yo, que soy el docente, puedo predecir qué hago con eso. Así que bueno, eso es un poquito que aprende con todo esto. Nada, como para cerrar también, tal vez es una utopía, pero ese como sí, para mí es un sí, es un sí. Sí, te así aprende. La pluridiscapacidad sí puede aprender, y no existe mayor objetivo como educador, como licenciado en educación inclusiva, como maestro, como docente, poder llegarles a todos, y llegarle al más necesitado tiene que ser el fin último. Y bueno, en eso estamos. Un mensajito que le dirías a Lolo de todo lo que está haciendo su mami con todos los niños que lo necesitan y bueno, que te gustaría decirle. Yo le diría a Lolo que todo el tiempo que tal vez no pude dárselo directamente a él porque mamá estaba grabando o estaba trabajando o estaba atendiendo a ese niño que gritaba muchísimo, y él escuchando desde otro piso del edificio cómo esa persona grita, que era justamente para poder llegar a una forma de dejar de sobrevivir en este medio. No tiene sentido vivir de esta manera. ¿Para qué vivimos, señor? Y bueno, ese es un poco el compromiso que siento que llegó a mi mano y que tengo que hacer algo con eso. Si no, yo tampoco tengo mucho interés de seguir luchando en esto. Muchísimas gracias, mi Betty. Espero que sigas plantando semillitas y que se abra más esta mirada a la forma correcta de educar a los niños y de que aprendan que todo niño al final del día, con diagnóstico, sin diagnóstico, tiene derecho a una educación, que sean alfabetizados, que no porque tengan un diagnóstico significa que simplemente estar en un aula ya
es parte de lo que es la llamada inclusión. Entonces, muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo, muchas felicidades por el proyecto en Buenos Aires. Estoy segura que se va a multiplicar muchísimo más en muchos otros lugares. Estamos cerquita tuyo también igual, porque México, Monterrey, está bastante cerca de donde estás, ¿eh? Y allá tenemos la clínica que también se está haciendo, todo lo que se hace acá se reproduce allá para poder hacerlo de forma presencial, porque bueno, trabajo con muchos países que tengo que hacer la subordinación a través online, hasta que pueda empezar a subirme a aviones con Lolito y que él me acompañe a supervisar de forma presencial esos centros, a ver si están haciendo correctamente lo que yo veo por videollamada. Bueno, querida, Gracias, mi Betty. bye bye.